Bienvenidos a un capítulo más de nuestro libro Naila y el cocodrilo blanco. Naila y el cocodrilo blanco. Muy bien, ¿estamos todos listos? Vamos a comenzar. El día de hoy tenemos el capítulo Un profundo misterio develado. Mientras Naila se procuraba el sustento en el huerto abandonado de Malik y se preguntaba si alguien vendría a rescatarla, en su hogar ocurrían muchas cosas. En la aldea de Ladakh se hallaba Puyi. Durante 2 días, los guerreros de esa y de otras aldeas del Tatao se habían agotado remando furiosamente en ambas direcciones del río. El jefe Ladakh les había ordenado que vigilaran constantemente todos los bancos de arena existentes de ambos márgenes del río. Pero a Puyi le parecía que los hombres pasaban más tiempo gritando desatinadamente, blandiendo sus lanzas y realizando gestos amenazadores, que vigilando dichos blancos. Eso era lo que en realidad debían hacer si deseaban capturar al astuto cocodrilo. Pensamientos angustiosos afligían al joven maestro. Se daban cuenta de que todos los pobladores del Tatao consideraban al cocodrilo blanco con temor supersticioso. Aparentaban tener gran deseo de cazarlo, pero Puyi dudaba de que tuvieran el valor para atacarlo en caso de que lo encontraran. Le temían porque pensaban que en él habitaba un espíritu. Puyi creía que Naila había sido atrapada por un cocodrilo, pues el río bullía con la presencia de saurios de todos los tamaños. Estaba convencido de que la jovencita no había ahogado. Un Dayak no podía ahogarse, a menos que alguien lo mantuviera sumergido por la fuerza. Era la tarde del tercer día de la separación de Naila. Ni el jefe ni Puyi habían salido de la casa con los guerreros. Ladakh prefirió quedarse, a pesar de que sus hombres estaban seguros de que ese día o el siguiente iban a encontrar al cocodrilo culpable. No podían soportar la visión de mi hija entre los dientes del cocodrilo, lamentó Ladakh. Tampoco quisiera verla arrojada en algún banco de arena. Puyi comprendía que el jefe se había quedado por otra razón más. Vacía de hombres la aldea, el ambiente estaba tranquilo y había tiempo para hablar más de Dios, de su poder y de su gran amor. El jefe había aceptado la nueva magia con una fe casi infantil, y Puyi notaba que tanto él como su esposa estaban más consolados. El sol había llegado al cenit y los dos hombres se habían apoyado contra la baranda de la galería externa en la que las mujeres estaban moliendo arroz, tejiendo esteras y canastos y extendiendo a sus bebés. ¡Miren!, gritó Ladakh señalando el agua con su índice tembloroso. El cocodrilo blanco estaba remontando la corriente a solo pocos metros del embarcadero. Puyi quedó asombrado al notar el tamaño del animal. Tanto él como Ladakh prefirieron una exclamación de sorpresa. Todas las mujeres y los niños se acercaron para verlo. Mientras lo observaban, el cocodrilo sacó la cabeza fuera del agua para sumergirse, luego desaparecer. Las mujeres comenzaron a llorar, atemorizadas, los niños aterrorizados. Se pegaron a sus madres. «¿Ya lo ves?», dijo Ladakh. «Esta es una guerra entre los cocodrilos y Dayak. ¿Qué haremos ahora?». Puyi no sabía qué responder. No era nada extraño ver asomarse a un cocodrilo fuera del agua, aún cerca de las aldeas, pero el color claro de ese muy raro, y su tamaño excedía al de todos los cocodrilos que el maestro había visto antes. La madre de Naila abrazó llorando a su hijito Dayili. Se acuclilló sobre el piso de bambú y empezó a mecerse enloquecida de dolor. «Ya verán», advirtió la madre de Malik, la mejor planillera de todas las aldeas de los contornos. «Ya verán, ese cocodrilo volverá mañana a esa misma hora. Nos está pidiendo algo». «Oh, yo no pienso de ese modo», dijo Puyi. «Los cocodrilos no saben diferenciar las horas». «Los cocodrilos pueden ver el sol», insistió la anciana, «y el pueblo de los cocodrilos está airado contra el pueblo Dayak. Ya lo verán, ese cocodrilo volverá mañana». Cuando los hombres regresaron al atardecer, dijeron que no habían visto al cocodrilo blanco a pesar de haberlo buscado de todas partes. Tampoco habían descubierto nada tocando a la niña perdida. Sin embargo, el gigante blanco estuvo hoy aquí,
cuando el sol llegaba al mediodía, les informó Ladakh. También recordará que vino anoche a nuestro arroyo. Malik, que había dirigido a los guerreros en la búsqueda de ese día, tomó la palabra. Se trata de un espíritu cocodrilo que está airado contra nuestra aldea. Jamás lo encontraremos en ningún banco de arena. Jamás podremos matarlo con una lanza. Volverá una y otra vez a nuestra aldea hasta que Ladakh, el jefe, cierre sus ojos, sus oídos a la magia de este extranjero. Sin añadir más nada, el hechicero se dirigió hacia su habitación con paso majestuoso y cerró la puerta. Puyi observó a Ladakh. Pasa al frente y enseñándonos algún canto, le pidió Ladakh. La magia de tu Dios me ha cautivado y no puedo retroceder a pesar de todo lo que diga Malik. Animados por las palabras del jefe, los aldeanos se sentaron y escucharon a Puyi mientras les hablaba de los animales que Dios había creado para que lo obedecieran. Les habló de un hombre llamado Daniel, a quien sus enemigos habían arrojado dentro de una guarida de leones. Los Dayak nunca habían visto a un león, pero conocían a los gatos monteses. Puyi les explicó que los leones eran una especie de gatos enormes que podían matar fácilmente a un ser humano, y que a menudo lo habían hecho. Pero Dios protegió a Daniel, que pasó toda una noche en compañía de las fieras sin sufrir el menor daño. Les contó la historia de Jonás y del gran pez. Sus oyentes podían formarse de idea de un pez descomunal, pues en el río solían verse algunos bastante largos, cuyas bocas también eran muy grandes. Podían imaginarse a un pez de tamaño suficiente como para que en él cupiera un hombre. Jonás era un hombre de Dios, pero había tratado de huir de su Señor. Entonces Dios envió tras él a ese gran pez que, al verlo, lo tragó y lo llevó a la playa. También les habló de otro hombre de Dios que tenía hambre y no podía conseguir alimento por hallarse solo en el desierto. Unos cuervos, enviados por Dios, le trajeron comida. Y no solo una vez o dos, sino durante muchos días. La gente comprendía el relato de los cuervos, pues en su territorio había ciertas aves grandes y negras como aquellas. Les contó también que Jesús, cuando estuvo en la tierra, hizo que un hombre hallara en la boca de un pez que había pescado una moneda que le hacía falta y que no poseía. Como ven, dijo Puyi concluyendo su relato, si Dios puede amansar a un león, si puede emplear a un pez para llevar de regreso a un hombre, si puede ordenar a las aves que alimenten a alguien que tiene hambre y enseñar a otro pez dónde encontrar dinero, también puede dirigir al cocodrilo, pues él es quien los ha creado. Un murmullo recorría toda la rueda. A la gente le agradaban los relatos, pero más les gustaba cantar. Entonces Puyi les enseñó los mismos cantos que los habitantes de la aldea de Sidang ya habían aprendido. Los guerreros de Sidang cantaban con voces claras y recias, orgullosos de poder unirse al maestro en la producción de música tan admirable. Luego todos se fueron a dormir y la aldea quedó sumida en el silencio. Pero Puyi estaba preocupado. No podía conciliar el sueño, aunque había vivido siempre en zonas tropicales en las que abundaban los cocodrilos. Había nacido y se había criado en una aldea de montaña, en la cual dichos animales eran desconocidos. No sabía mucho acerca de ellos y necesitaba conocerlos más, mucho más. Comprendía que los relatos que había presentado a la gente ese atardecer habían servido también para consuelo de su propia aflicción. Seguramente Dios debía dominar a todos esos seres que pululaban en los ríos de la selva. Pobre Naila. Apenas se atrevía a pensar en ella. Después de haber pasado una hora en oración y meditación, el maestro desenvolvió su estera en el sitio acostumbrado en la galería interior. Al día siguiente, todos los botes partieron una vez más para explorar el río. Ladakh también salió, pero Puyi permaneció en la aldea. Malik no le habría permitido acompañar a los guerreros. El maestro esperó con gran ansiedad que el sol llegara al mediodía. Nuevamente se hallaba en la galería en compañía de todos aquellos que, como él, se quedaron en la aldea. Entonces vio que algo se movía en el agua. Precisamente bajo la superficie se agitaba algo. Allí, junto al embarcadero,
de troncos y casi en el mismo punto en el cual había aparecido el día anterior, asomó el cocodrilo blanco y se pudo ver toda la extensión de su pálido cuerpo sobre la superficie. Una vez más levantó la cabeza como si quisiera pronunciar una palabra de advertencia para la aldea de Ladakh. Luego desapareció. Pulli quedó mudo. Se alegró mucho de que Ladakh no se encontrara en su casa, pues no habría podido contestar las apremiantes preguntas del jefe. ¿Qué significado podía tener todo eso? Pulli jamás había visto cosa semejante. Había nacido en un hogar cristiano y se había educado para ser maestro cristiano. No creía en maldiciones ni en presagios. No creía que los espíritus de los muertos regresaran para atormentar a los vivos. Sin embargo, ¿por qué ese cocodrilo regresaba vez tras vez a la aldea? El maestro se sentó sobre su estera y quedó pensativo. La madre de Malik había dicho el día anterior que el cocodrilo vendría otra vez. ¿Cómo pudo saberlo? Ciertamente el Dios del cielo debía tener dominio sobre esa criatura. ¿Y por qué los guerreros no permanecieron en la aldea si sabían que el cocodrilo iba a volver? Pulli quedó convencido de que ninguno de ellos deseaba hacer frente al que llamaban cocodrilo espíritu. A su alrededor todos estaban en actividad. Las mujeres corrían en busca de agua para preparar la comida. El murmullo de su conversación llenaba el aire. Los hombres más ancianos que quedaron en la aldea comenzaron a construir una balsa. Tenía alrededor de 1 metro cuadrado y para que flotara sin inconvenientes la estaban haciendo de bambú. Unían los trozos con lianas a fin de que la balsa quedara firme. Muy pronto Pulli descubrió que estaban haciendo las mujeres. Se dedicaban a preparar tortas y alimentos de toda clase. Tenían la intención de hacer una ofrenda al cocodrilo. El maestro quedó asombrado al ver cuán seguros estaban de que el gigante blanco volvería el día siguiente. Y así sucedió. El cocodrilo regresó a la misma hora, exactamente como lo había hecho los días anteriores. No solo sacó la cabeza fuera del agua, sino también se volvió en dirección de la aldea y abrió su enorme boca como si quisiera dar una orden. Luego volvió a hundirse en las aguas. Las mujeres echaron apresuradamente la balsa con alimentos en el agua, y los hombres la empujaron con sus remos en dirección de la corriente, donde quedó flotando. Pulli corrió hasta el embarcadero, desató uno de los botes, se introdujo en él y remó río abajo. No podía comprender lo que había visto, pero estaba decidido a descubrir algo más cerca del cocodrilo. ¿Había venido realmente a pedir alimento? Si era verdad, entonces, ¿cuál era el motivo? ¿Podría tener tanta inteligencia un cocodrilo? Podría imaginar que, si volvía repetidas veces a la aldea, la gente le iba a ofrecer comida, y podía ser de su gusto la que le daban. Pulli no podía responder ninguna de estas interrogantes, pero tenía el propósito de descubrir todo lo que le fuera posible. No había remado mucho cuando se dio cuenta de que el gran cocodrilo estaba nadando debajo del agua. Iba delante de Pulli y se movía a la par de la pequeña plataforma flotante cargada de alimentos. El maestro remaba suavemente, sin quitar la vista de la balsa, que dobló la gran curva del río más inmediatamente a la aldea de Ladakh. Continuó descendiendo y pasó 2 curvas más. Entonces Pulli descubrió lo que parecía ser la desembocadura de un arroyo, que arrojaba sus aguas en la corriente principal y formaba con esta un ángulo agudo. Ahora el cocodrilo estaba junto a la balsa. Parecía empujarla un poco con su boca. Pulli no podía distinguirlo, pero la balsa se dirigía hacia la desembocadura del arroyo. Sin duda, el cocodrilo le agradaban los alimentos de los seres humanos, y por tal motivo había guiado a la balsa hasta ese lugar tranquilo para poder gustarlos en paz. Pulli ya había visto lo suficiente. Miró a los alrededores, pero el cocodrilo había desaparecido. El maestro regresó satisfecho, porque había podido comprobar todo aquello con sus propios ojos. Difícilmente habría dado crédito a las palabras de otra persona. Tan extraña le había parecido la conducta del cocodrilo. Llegó a la conclusión de que esos animales eran más inteligentes de lo que el hombre pensaba.
De regreso en la aldea comprobó que los cazadores habían vuelto con su habitual informe de fracaso. Pulli comenzó a hacer preguntas cuidadosas al jefe y a los hombres más ancianos. Sí, respondieron, los cocodrilos frecuentemente vienen a pedir alimentos, pero lo hacen solamente cuando los espíritus están airados. Cuando los cocodrilos quieren devorar a alguna persona, pero es que ya ha desaparecido una persona, les recordó Pulli. ¿Quién sabe? Quizás deban desaparecer otras más, fue la respuesta. El jefe preparó un rollito de nuez de betel y habló. Ya han visto que el gigante blanco quería alimento. Ahora, ¿es posible que no vuelva más? Pulli quedó meditando largo rato en los acontecimientos de ese día, pero a pesar de todo, su fe fue aumentando. Sin duda, Dios se halla en ese lugar. Se dijo, todo lo sucedido debe ser parte del plan de Dios. Han llegado a ese lugar hombres de casi todas las aldeas del río. Ahora todos han sabido de Dios. ¿Habrían podido conocerlo si los hechos hubieran ocurrido de otro modo? Probablemente no. Aunque esos pensamientos lo animaban, Pulli se estremecía cada vez que recordaba a Naila. Pobre niña, atrapada por ese terrible cocodrilo en medio de la creciente y de la oscuridad. ¿Por qué ocurrió tan terrible accidente? ¿Por qué el cocodrilo había venido a pedir alimento? Pulli no se lo podía explicar, pero también lo aceptaba como parte del plan de Dios. Esa tarde, el cocodrilo blanco volvió una vez más al arroyuelo que corría junto a la aldea. Malik lo descubrió, se lanzó dentro de la casa blandiendo su cuchillo y a los gritos ordenó que todos salieran y lo ayudaran a matar al cocodrilo. No, dijo el jefe Ladak, hoy hemos presentado una ofrenda de paz al gigante blanco. Iremos ahora a darle muerte. Tú mismo nos has dicho que ninguna lanza es capaz de herir a ese cocodrilo espíritu. Sabes que no matamos a ningún cocodrilo a menos que veamos a algún dayak entre sus dientes. No estoy seguro de que ese cocodrilo se haya llevado a mi hija. Ninguno de nosotros puede estarlo hasta que se descubra su cuerpo. Vamos a provocar más ira entre el pueblo y los cocodrilos y creamos así mayores problemas. Eres un tonto, chilló Malek, y su rostro se contrajo su furia. Ya has caído en las redes de esta magia nueva. Echa a este maestro de tu casa antes de que el mal espíritu del río venga a maldecirte. Pulli no esperó que el jefe respondiera al estallido de Malek. Descendió la escalera que conducía hacia el río. Se detuvo en la ribera del arroyo. Aún a la pálida luz de las estrellas se podía distinguir la forma descomunal del cocodrilo en la corriente poco profunda. Cocodrilos, cocodrilos, cocodrilos. ¿Y el Evangelio de Dios? ¿Qué tenían que ver los unos con los otros? Algo semejante a la admiración fue naciendo en la mente de Pulli con respecto a la criatura salvaje que yacía en la corriente. Durante largo tiempo el maestro permanecía a corta distancia del saurio, pero este no se movió. Ahora Pulli estaba convencido de que ese cocodrilo no era un asesino sediento de sangre.